A ver, para empezar nuestra inmersión profunda de hoy, quiero que imaginemos una escena. Digo algo muy clásico. Ujú, a ver. Hay un camino de tierra. El sol de la tarde cae a plomo, cañón. Y alguien está de visita en un rancho en la sierra platicando con un señor mayor, de esos que llevan el sombrero bien puesto. Sí, las manos curtidas por décadas de trabajo en el campo. Exacto. Y de pronto, el señor señala hacia el horizonte y dice con toda la tranquilidad del mundo, yo lo vido ayer, en lugar de yo lo vi. Ajá. Y luego igual remata la frase con un, es que era el mismo caballo. O tal vez, no sé, le preguntas algo y te responde con un sonoro ansina es, En lugar de así es. tal cual. Y la reacción inmediata de muchísima gente, sobre todo quienes vienen de la ciudad, de contextos superurbanos, es pensar, híjole, qué mala gramática. Claro, es una reacción súper común, sí. O sea, sociolingüísticamente estamos como programados para clasificar de inmediato lo que suena diferente a la norma urbana. Como un error, ¿no? Exacto, como un error. Nos encanta que el lenguaje encaje perfectamente en las reglas dictadas por las academias o los libros de texto modernos. Queremos que sea impecable. Sí, estandarizado a fuerza. Pero, y aquí es donde la perspectiva de nuestro análisis de hoy cambia por completo. Resulta que no estamos escuchando mala gramática en absoluto. Para nada. Lo que estamos escuchando, en ese preciso instante en medio de la sierra, es la voz literal de un viajero del tiempo, o sea, un viajero del siglo XVI que está hablando perfectamente bien, pero bajo las reglas del año 1500. Es que de verdad es una imagen poderosísima. Y desde el punto de vista filológico, que es lo que revisamos hoy, es completamente precisa. Ujú. Estamos presenciando cómo ciertas palabras logran sobrevivir al embate de los siglos. Digo, el idioma nunca es solo un conjunto de reglas ortográficas, es más bien un mapa vivo. Un registro fósil casi casi. Exactamente, de la historia humana. Y resulta que, en ciertas geografías muy específicas, ese mapa no ha sido borrado, Se quedó ahí, intacto. se ha mantenido intacto, ¿sí? Y bueno, justo hoy nos vamos a meter de lleno en los archivos históricos y en la geografía de México para entender qué pasa cuando una montaña, literalmente, se traga un idioma y se niega a soltarlo. Me encanta cómo suena eso. Y la misión hoy es analizar a fondo cómo y por qué el español arcaico del Renacimiento sobrevivió en estas zonas. Nuestro faro principal, digamos, para guiarnos hoy, es un estudio filológico de José Manuel González Freire. Que es buenísimo, por cierto. Sí, desmenuza súper bien el habla en el centro occidente de México. Y para ubicarnos exactamente en el mapa, o sea, para que la gente tenga la imagen clara, vamos a poner bajo la lupa a la Sierra Madre del Sur. Ujú. Y toda esa región histórica que durante el virreinato se conocía como la Nueva Galicia. Que abarca varios estados. Sí, estamos hablando de prestarle especial atención a Michoacán, Jalisco, Colima y Guanajuato. Esa zona es, a todas luces, un laboratorio lingüístico natural inigualable. Está de locos. Y a ver, vamos a desempacar esto por partes. Para empezar a armar este rompecabezas, creo que debemos dejar muy claro qué es exactamente esto que los lingüistas llaman arcaísmos. Sí, porque suena a término de diccionario polvoriento. Totalmente. Porque cuando uno lee los textos, parece un término súper académico, inalcanzable. Pero ya viéndolo en la práctica, encontrar estas palabras en el vocabulario diario es como ir a la casa de un abuelo, abrir su vieja caja de herramientas y encontrarte un martillo de hierro forjado en la época de la conquista. Ajá. Un martillo pesadísimo de hace 500 años y darte cuenta de que la persona lo sigue usando todos los días, porque pues funciona perfectamente para clavar un clavo hoy en día. Es una excelente forma de verlo, porque lingüísticamente hablando, la línea entre el conservadurismo y el arcaísmo es súper delgada. Casi invisible, ¿no? Sí, casi invisible. Un arcaísmo en este contexto en particular no es una palabra muerta ni un error. ¿Ok? Estamos hablando de palabras originarias muy antiguas que simplemente cayeron en desuso en la península ibérica. O sea, allá en España se extinguieron. Las cambiaron por otras. Exacto, las reemplazaron por otras, pero aquí en México siguen completamente vivas, respirando y siendo totalmente funcionales en la cotidianidad de estas regiones. Y el estudio de González Freire menciona ejemplos que, bueno, yo estoy seguro que cualquiera que haya ido a un pueblo en México reconoce de inmediato. Sí, 100%. Ya mencionamos vido en lugar de vio o mesmo por mismo. Ancina es un clasicazo. Ancina, claro. Y también está naiden en lugar de nadie. Y fíjate que algo que resalta muchísimo en los textos es que no es una anomalía aislada.
no es de una sola familia o un ranchito perdido por ahí. Para nada. Este fenómeno ocurre sistemáticamente en zonas montañosas de difícil acceso en toda Latinoamérica y hasta sobrevive en el suroeste de Estados Unidos, o sea, en lugares como Nuevo México. Es que para dimensionar lo extraordinario que es esto, hay que entender un principio básico de la lingüística. A ver, El significado, o sea, el valor semántico de una palabra, es el aspecto más inestable, el más volátil de cualquier lengua. cambian a cada rato. Rapidísimo. A veces basta una sola generación para que una palabra signifique otra cosa completamente distinta. Piensa en la jerga de Internet. Uf, sí, de un año a otro ya no entiendes nada. Exacto. Sin embargo, en estas cápsulas del tiempo montañosas, la morfología y el valor léxico de palabras como mismo se quedaron congelados. Wow. La palabra vido, por ejemplo, viene directamente de la conjugación más antigua, muy pegada al latín, videre. Videre, claro. Que se mantenga así es, un triunfo absoluto de la persistencia frente a la evolución natural que sufre cualquier idioma. Pero a ver, un fenómeno así no ocurre por generación espontánea nada más porque sí, ¿verdad? No, requiere condiciones súper específicas. Requiere una bóveda. Y eso nos lleva al epicentro geográfico de este fenómeno. En los textos que leímos subrayan muchísimo la importancia de la villa de Colima, Colima, ¿sí? que fue fundada en 1523. O sea, estamos hablando de una de las primeras fundaciones de toda América en la costa del Pacífico. Exactamente. 1523 es, el año cero para este fenómeno. Colima es la tercera ciudad más antigua bañada por el Pacífico y la novena de toda América en ser fundada por los españoles. ¡Qué locura! Y cuando esos primeros colonizadores, los frailes franciscanos y los marineros, desembarcaron ahí, ojo, no traían el español que conocemos hoy. No, claro que no. Traían el español de 1492. Que sonaba distinto. Muy distinto. Ese español peninsular estaba en un momento fascinante. Estaba sufriendo lo que los filólogos llaman una revolución consonántica. Fíjate que esa frase, la de revolución consonántica, cuando la leí, siempre me sonó a que las letras de repente se levantaron en armas. Se rebelaron. Ándale. Pero si entiendo bien los textos, o sea, estamos hablando de un reajuste mecánico en la forma en la que la gente movía la lengua y los dientes al hablar, ¿cierto? Tal cual. ¿Cómo sonaba eso en la práctica? O sea, si pudieras darnos una idea. Pues mira, en la Edad Media el español tenía un montón de sonidos sibilantes, sonidos muy siseantes, como zumbidos. Ujú. Había consonantes que sonaban como la sh del inglés o como la ts del italiano o zumbidos como la z francesa. O sea, vibraba mucho más la boca. Sí, muchísimo. Y durante esta revolución consonántica, todos esos sonidos súper complejos empezaron a chocar entre sí y se redujeron masivamente hasta convertirse básicamente en los sonidos más simples de la S y la J que usamos hoy. ¿Ya? Se simplificó. Exacto. Esa variedad justo cuando estaba en plena mutación fonética, en plena versión beta, digamos. Sí, la versión de prueba. Esa fue la que cruzó el Océano Atlántico en los barcos y se instaló en América. Pero a ver, la mezcla no acaba ahí, porque los registros históricos indican que quienes se adentraron en estas sierras allá en Jalisco y Michoacán no fueron solamente andaluces o gente del sur de España. No, llegaron de todos lados. Llegaron muchísimos pobladores del norte de la península ibérica, gente de regiones montañosas y escarpadas como Galicia y Asturias. Ujú. De aquí es donde la mecánica de cómo hablamos se pone interesantísima, porque el estudio menciona que la herencia de estos gallegos y asturianos generó en México un fenómeno que le llaman elevación vocálica, Sí, la famosa elevación. que básicamente significa que la gente en la sierra, en lugar de decir nosotros, dicen nosotros, Ajá. como que cierran la boca al final, o en vez de mire, dicen miri. Ese es un rasgo fonético inconfundible del astur-leonés y de lenguas del norte de la península. ¿Así? Sí, allá cerrar la boca al pronunciar las vocales finales, transformando la O en U y la E en I, es una tendencia supernatural. Ok. Y lo que pasó fue que estos pobladores trajeron ese hábito muscular, esa forma específica de articular el sonido, y lo injertaron directamente en las montañas de México. Y es ahí justo donde yo me pregunto, a ver, ¿cómo es que la montaña perpetúa eso? Porque entiendo que los asturianos hablaban así al llegar. Ujú. Pero para que 500 años después, un niño en la sierra de Michoacán siga diciendo nosotros, la geografía debió jugar un papel de candado enorme, ¿no? Totalmente.
Pensemos en cómo funciona la propagación de un idioma en la vida real. A ver. Las lenguas cambian por el contacto social, o sea, por el comercio, por las guerras, por migraciones masivas. En España, el idioma siguió evolucionando a pasos agigantados porque Madrid era un hervidero de gente de toda Europa. Claro, entraba y salía gente todo el tiempo. Exacto. Pero la Sierra Madre del Sur y las serranías de Michoacán son terrenos brutales, intransitables, sobre todo en esa época. ¿Una fortaleza natural? Sí, crearon un efecto burbuja espectacular. Esa barrera acústica y social impidió que llegaran las nuevas modas lingüísticas de la capital virreinal o de la misma península. O sea, se quedaron solos. Literalmente. Y así, sin influencias externas que alteraran el habla, la memoria muscular de la boca simplemente se fue heredando de padres a hijos, intacta. Preservaron algo que el estudio denomina el castellano suave. ¿Castellano suave? ¿Me gusta? Sí, un castellano fusionado perpetuamente con esos ecos del norte de España. Y bueno, esto nos lleva a lo que la verdad para mí es la revelación más alucinante de todas las fuentes que revisamos hoy. ¿La comparación literaria? Sí, porque si estamos afirmando que esta burbuja geográfica congeló el idioma, el estudio de González Freire hace un experimento mental y, bueno, filológico que es brillante. Sí, es de mis partes favoritas del texto. Toma el léxico de un habitante actual, digamos, de Colima o del sur de Jalisco, y lo compara con el vocabulario original de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nada más y nada menos. La obra cumbre que Cervantes publicó en 1605. Y los resultados de esa métrica son, apabullantes. Sí, te vuelan la cabeza. A ver, imaginemos esto para ponerlo en perspectiva. Agarramos a un chavo de 20 años que vive hoy en el centro de Madrid. Ok. Y agarramos a un señor de 70 años de un rancho en Jalisco. Y a los dos los metemos en una máquina del tiempo y los sentamos en una taberna con Miguel de Cervantes en 1605. Buenísima escena. La teoría, que está comprobada por este estudio, es que el chavo de Madrid se la pasaría buscando un diccionario para entender la mitad de las cosas. 100%. Mientras que el señor del rancho en Jalisco simplemente pediría un café y se pondría a platicar con Cervantes sin ningún problema. Tienen el mismo diccionario interno. Es una analogía fantástica, la verdad. Y muy real. Cervantes y el Señor de la Sierra comparten casi exactamente el mismo mapa mental de significados. Es que está cañón. Cuando el estudio cruza las palabras del texto original con el habla cotidiana del occidente de México, la coincidencia no es de un par de palabras sueltas, es estructural. Y la lista de palabras es de no creerse. O sea, en el Quijote aparecen términos que en México se usan literalmente todos los días. Todos los santos días. Palabras como alacena, alberca, platicar, prieto, Lindo. lindo, disque, fierro, haragán, antier. O sea, y aquí es donde yo me topé con pared al leer el estudio, la verdad. ¿Por qué? Porque me surgió una contradicción enorme. Yo veía esa lista y pensaba, a ver, alberca, platicar o lindo no suenan a palabras de un caballero medieval. No, para nada. Son el español de uso corriente para absolutamente cualquier persona en México. Todo el mundo platica, todo el mundo se mete a la alberca los domingos. Claro. Entonces, si esto es el estándar moderno para más de 100 millones de personas, ¿por qué los filólogos insisten en llamarlos arcaísmos? O sea, pareciera que la Academia de España le está llamando antigua a la forma normal de hablar de todo un país. Híjole, es que diste en el clavo. Es un excelente punto y es clave para entender la sociolingüística de todo esto. A ver, explícame. Son arcaísmos, sí, pero estrictamente desde una visión eurocéntrica. Ah, ok. Es decir, desde la perspectiva evolutiva de la lengua en España. A lo largo de los siglos posteriores a la conquista, en la península ibérica hubo una enorme influencia del francés y de otras lenguas europeas. ¿Se empezaron a mezclar allá? Exacto. Así que palabras árabes como alberca o verbos latinos como platicar se consideraron pasados de moda. Literalmente murieron. ¿Y qué usaron en su lugar? Fueron reemplazados por piscina o charlar. Sin embargo, en México, gracias a la protección de esa cápsula inicial de las montañas que mencionábamos, estas palabras no sufrieron esa erosión. Se salvaron. Se salvaron. Y no solo se conservaron en la sierra, sino que eventualmente bajaron de la montaña y se convirtieron en el estándar de toda la nación. O sea, pensándolo como en términos de biología, es como si tuviéramos una especie animal que en su continente de origen, digamos España, se extinguió por completo. Se extinguió porque no pudo competir con depredadores nuevos.
Pero esa misma especie, que cruzó en barco hace siglos, encontró en México un ecosistema tan perfecto que hoy es la especie dominante. Me encanta esa metáfora. Pratica es una especie invasora exitosísima que dominó al continente americano. Eso le da completamente la vuelta al concepto de arcaísmo, la verdad. Es una metáfora biológica perfecta, sí. Demuestra que lo que para España es una reliquia digna de, no sé, un museo polvoriento de filología, Sí. para México es el tejido conectivo de las relaciones humanas de todos los días. Refleja un conservadurismo profundísimo en el español americano. El famoso castellano suave. Ese mero, ese castellano que nació en las zonas montañosas, resguardó activamente los cimientos de cómo hablaba Cervantes. Mientras España lo olvidaba. Exacto, mientras el propio país de Cervantes lo echaba al olvido. Pero ojo, y creo que esto es muy importante aclararlo, porque al usar palabras como congelado o burbuja, podría parecer que estamos hablando de, no sé, comunidades aisladas que se quedaron estancadas en una época medieval. En blanco y negro. Sí, totalmente herméticas y aburridas. Y la realidad que muestran los textos es todo lo contrario. Completamente. Porque este español del Renacimiento llegó a chocar de frente con un universo mesoamericano que era apabullante, complejo y deslumbrante, ¿la verdad? Es que en absoluto es un museo estático. Al contrario, aquí entramos a la etapa más vital y vibrante de la evolución del idioma. El choque no fue en el vacío. No, había civilizaciones enteras. Claro, fue una inmersión total con sustratos lingüísticos sumamente complejos. O sea, el náhuatl, el purépecha, el tarasco, el zapoteco, el mixteco. Y mecánicamente, el proceso de cómo lograron mezclar todo eso es fascinante. Porque los frailes franciscanos que llegaron a la región se toparon con un reto monumental. Uy, sí. El náhuatl, por ejemplo, tenía una estructura pictográfica, ideográfica interesantísima y una fonética muy particular. Y los frailes literalmente tuvieron que hacer una labor de ingeniería inversa. Sí, se volvieron lingüistas improvisados. Tuvieron que hackear el español renacentista, digamos, tomando nuestros caracteres latinos para intentar decodificar y representar sonidos mesoamericanos, como los fonemas con TL, que simplemente no existían en las bocas europeas. Fue un puente fonético súper revolucionario. Ese esfuerzo de adaptación tecnológica de la escritura permitió que el español arcaico y las lenguas originarias no se aniquilaran mutuamente. Se complementaron. Sí, encontraron una forma de amoldarse. Provocó que el vocabulario cotidiano se volviera un tejido mestizo y rompible. Y el estudio de González Freire ilustra esto con una crónica bellísima de un paseo actual por Cómala y Colima. En un solo párrafo descriptivo, el investigador nos muestra cómo la gente usa esa base gramatical de 1500, pero la rellena con un universo de sabores, plantas y realidades locales. O sea, habla de ir por un tejuino, de comer guamúchiles o jícamas, de ver a los chilpayates corriendo por la plaza, adornada con cempasúchil. ¡Qué belleza! E incluso, fíjate, referirse al agua usando de vez en cuando la raíz antigua, atl. Es una fusión donde ninguna palabra desentona, todas caben. Y la vitalidad del lenguaje va mucho más allá de nombrar frutas o costumbres locales con palabras indígenas. O sea, a pesar de mantener intactos sus arcaísmos, la sociedad mexicana de estas regiones es extremadamente dinámica. Muy viva. Sí, y como toda lengua viva, está sujeta a la ley del mínimo esfuerzo. A ver, explícame eso. Pues la necesidad de comunicarse rápido, de expresar emociones de forma cercana, genera un torrente de evolución coloquial que corre en paralelo a esas palabras antiguas. Ah, claro, el conocidísimo caló mexicano. Precisamente. Esa es la maravilla de la mente bilingüe o bidialectal, por así decirlo. El mismo señor que usa bido o mesmo, o los jóvenes que lo escuchan y lo integran, están constantemente inventando o reciclando jerga nueva. Todo el tiempo. Tienes expresiones como güey, la neta, qué onda, Clásicas. o verbos fantásticos como achicopalarse para describir a alguien desanimado o triste. Que es una palabra hermosa. Sí, es una construcción que toma sufijos y prefijos del español, pero encierra todo el peso semántico del mestizaje. Es una ebullición creativa que no para nunca. Entonces, cuando ponemos todo este panorama sobre la mesa en este análisis, nos damos cuenta de algo súper revelador sobre la historia de México y su gente. ¿De qué te diste cuenta? Que el idioma en estas regiones nunca fue excluyente. O sea, nunca operó como un juego de suma cero. Totalmente de acuerdo.
No exterminaron las palabras del siglo XVI para hacerle espacio al vocabulario indígena, ni borraron lo indígena para mantener puras las reglas de Castilla. Ni de chiste. Y mucho menos le cerraron la puerta a la jerga moderna. Lo que hicieron fue agarrar todo eso, el martillo antiguo, las raíces de la tierra, la creatividad de hoy, y meterlo todo en una gran olla de barro para cocinar un festín lingüístico, ¡Qué gran imagen! que es justo el que se sirve hoy todos los días, ¿no? Y esto desafía muchísimo la forma en que solemos interpretar los choques culturales a lo largo de la historia. Claro, siempre pensamos en ganadores y perdedores. Exacto. Normalmente, la narrativa es que cuando dos culturas colisionan, hay un vencedor absoluto y un perdedor que desaparece por completo. Sí, la visión clásica. Pero desde el lente de la lingüística, las lenguas que convergieron en Mesoamérica y especialmente en el centro-occidente salieron inmensamente fortalecidas. Crecieron juntas. Sí, ese idioma que se habla en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco o en Colima es un archivo acústico. Refleja con una precisión quirúrgica las relaciones políticas, las alianzas sociales y las rutas comerciales que se forjaron a lo largo de 500 años. Es el verdadero testamento de la resiliencia humana, sin duda. ¿Sí? Y me encanta esa idea de que es un archivo acústico. Es como si, en lugar de leer la historia de la región en documentos viejos llenos de polvo, pudiéramos leerla en los anillos del tronco de un árbol gigantesco. Ajá. Pero usando las vocales cerradas y las consonantes sibilantes como indicadores del paso del tiempo. Absolutamente. Cada vez que alguien dice nosotros o conjuga el verbo platicar, está dejando sonar una marca milimétrica de tiempo en pleno siglo XXI. Y bueno, para ir cerrando la sesión de hoy, me parece que la conclusión que nos arrojan estas fuentes es súper contundente. Las zonas montañosas de Michoacán, Jalisco, Colima y Guanajuato trascienden por completo la idea de ser solo puntos geográficos en un mapa turístico. Son mucho más que eso. Son auténticas bóvedas lingüísticas de alta seguridad. Han resguardado la respiración exacta, el ritmo, las vocales elevadas por el frío de Asturias y el vocabulario de aquellos marineros y frailes que cruzaron el mar hace medio milenio. Es como magia fonética. Y todo esto, por supuesto, maravillosamente mestizado con el entorno vibrante y sonoro del México profundo. Definitivamente. Son la prueba empírica viviente de que cuando un grupo humano se aísla, ya sea por geografía o por decisión propia, su idioma se convierte en su ancla más fuerte. Su refugio, Los protege del paso implacable del tiempo y solidifica su identidad de una forma casi indestructible. y eso, fíjate, me deja dando vueltas la cabeza con un pensamiento bastante provocativo sobre el futuro, ya para despedirnos. A ver, suéltalo. Ya vimos cómo el aislamiento geográfico de una montaña logró conservar el idioma de Cervantes prácticamente intacto durante 5 siglos. Bueno, imaginemos hacia adelante. Ok, al futuro. Si la humanidad logra en el futuro establecer una colonia aislada en Marte, donde las distancias son abismales y el contacto en tiempo real con la Tierra es mínimo, Uy, claro. ¿qué partes de nuestro lenguaje actual se van a quedar atoradas allá arriba? O sea, ¿qué expresiones pasajeras, qué jerga de Internet, qué palabras de nuestros memes van a terminar completamente fosilizadas dentro de esa burbuja marciana? Está de locos pensarlo. Es loquísimo pensar que dentro de 5 siglos, cuando los habitantes de la Tierra hayan evolucionado lingüísticamente y hayan olvidado cómo hablamos hoy, Ujú. habrá alguien en un invernadero en Marte utilizando una palabra de Internet del 2024 con la misma naturalidad con la que ese señor, bajo el sol del rancho en la Sierra Mexicana, nos mira a los ojos y dice con total calma: yo lo vido. Wow. Las palabras son, indiscutiblemente, la mejor máquina del tiempo que hemos inventado. Es una perspectiva fascinante para empezar a ponerle mucha más atención a cada palabra que sale de nuestra boca hoy mismo. Totalmente de acuerdo. Hasta el próximo análisis profundo.